Bueno, vamos a comenzar a hablar aquí ya no de negocios seculares. Ahora Bueno, la vamos, parte espiritual vamos ahí. vamos a hablar de negocios espirituales. Ya estamos transmitiendo por las diferentes redes sociales. Le cuento a mi hermano que me pegué un mordisco que me está doliendo mucho la lengua. ¿Sí me escucha bien o no? ¿Se oye bien? Fuerte y claro, sí, señor. Sí, pero tengo la lengua inflamada. Inflamada por un mordisco que me pegué en el almuerzo. Estaba delicioso el almuerzo y no me di y me mordí fuerte, me inflamó bastante. Bueno, Y esos mordiscos sí que duelen, ¿no? me está doliendo en este instante bastante, pero el amor a la palabra y el charlar sobre la palabra es más importante, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, Amén, amén. estamos estudiando eh, Máximo. Dios te bendiga, Máximo. Gloria al Señor. Estamos estudiando Mateo capítulo 5 desde hace varios días. Venimos estudiando, vamos hoy en el versículo 27 al 30 y estamos estudiando el sermón del monte de las bienaventuranzas. Me llamó hoy la atención que estaba repasando el texto. Me llamó la atención que el capítulo 5 precisamente es la ley versus lo que Jesús dijo. Si ustedes analizan, el versículo 17 dice, no he venido a abrogar la ley. El 27 dice, el 21 dice, oísteis que fue dicho antes. El 27 también. El 31 también. El 33, el 38. Todos dicen lo mismo. Antes era así, ahora es de esta manera. Los primeros versículos los estudiamos hace unos días atrás y miramos cómo Jesús dice una cosa, pero los romanos, los griegos, los filósofos enseñaban diferente. Entonces, hoy vamos a leer acerca del adulterio. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Me gustaría que buscasen en sus capítulo 5, versículo 27 al 30. Pido nuevamente disculpas por eh, un gran mordisco que me pegué en la lengua. Tengo la lengua inflamada, me está doliendo, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Ok? Quería recalcar que venimos hablando que la ley dice esto, pero yo, Jesús, les digo esto. Y vamos a tocar dos temas fuertes. Del versículo 27 al 30 vamos a hablar del adulterio. Y el 31 y el 32 vamos a hablar del divorcio. Mi hermana Patricia, Dios la bendiga, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Excelente, ¿Cómo ¿cómo están está su todos? merced? Y su amado, ¿cómo está? Bien, hoy lo invitaron a un retiro para caballeros, por eso no estaba con nosotros. Ah, Pero yo que, le voy a tomar apuntes. o sea que usted le dio vacaciones hoy. Sí, Bueno, hermana Patricia, ¿usted cuánto tiempo lleva casada con el hermano Jorge? en julio cumplimos 48 añitos, no más. Gloria al Señor. Yo le voy a hacer una pregunta desde ya, mi hermana Patricia. Y Willington, ¿dónde anda? Que se me fue, Juliet. Jorgito en Ecuador. Buenas noches, Jorge. Dios te bendiga. No, yo estoy aquí. Bueno, ¿qué piensa el del divorcio? ¿Está bien o está mal? Ay, a mí no me cabe en la cabeza. Y pues Bueno,
nosotros tuvimos unas épocas difíciles, no es que los 48 años hayan sido tan fáciles y todo, tuvimos una crisis muy grande en el 91, pero yo vengo de un hogar muy, muy feliz y yo me casé pensando que era hasta que la muerte los separe y pues realmente muchas veces pensé, me separo, cojo mis niñitos, mi piano, la guitarra y me voy, ¿no? Pero entonces ya estaba como recién convertida y entonces empecé a orar y a orar y a orar y muchas veces tiré la toalla. Y yo decía, Señor, te entrego ese apego, yo no oro más. Y el Señor me ponía a orar otra vez. Pero muchos años, oré por él 20 años para que se convirtiera. Fue duro, pero ahora está entregadísimo y el Señor arregló todo lo que había que arreglar y pues yo, aunque sí llegué a pensar en una separación, pues pudo más la idea de que el matrimonio es sagrado y que es hasta que la muerte los separe y me agarré del Señor y el Señor fue el que hizo la obra. Él fue el que arregló mi matrimonio, nos arregló a los dos y le puedo decir que ahora somos más felices que recién casados porque estando uno con el Señor, todo es diferente. Es una maravilla. Bueno, un ejemplo muy claro son ustedes de un matrimonio de 48 años que hoy casi no se ven, ¿no? Ahora, vamos a hablar hoy del adulterio y del divorcio. Y me llamó la atención la frase hasta que la muerte los separe. ¿Esa frase está en la Biblia? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Es hasta que la muerte los separe? ¿Alguien? Dígame. O sea, yo digo aquí que debe ser hasta que la muerte los separe, pero yo te digo algo. Y si en caso tal ya esas personas no se entienden, está el conflicto y por mucho que estén las personas estén orantes o algo así y no hay remedio, yo digo que ahí sí le tocaría separarse a la persona. Si ya no se entienden. Vamos a analizar, porque hoy, 2024, el divorcio es fácil, ¿no? No me gusta como hace los huevitos pericos. Bueno, Julie, levanta la mano si vas a hablar, dime. Unos huevos fritos por así. Ya. No me Hay gustaron. una pelea por los huevos fritos. Ujú. No, mentira. Mira, mis papás, ellos sí estuvieron como dijo el Señor, hasta que la muerte los separe. Sí. Mi mamá nunca se había separado de mi papá hasta que murió. Por ¿Tú eso, te has dado cuenta? aquí viene una pregunta interesantísima. Aquí Jesús viene hablando de la ley, Mateo capítulo 5, viene hablando de la rabia del dolor, ahora viene hablando del adulterio. Y vamos a mirar después el divorcio. Y enseguida los juramentos. ¿Cierto? ¿Qué se me hizo la hermana Patricia Willington? No los veo. Jorgito, prende la cámara, Edilia, prende la cámara. Pero tenemos que analizar aquí. ¿Un cristiano puede volverse a casar? La hermana Patricia dice que no. ¿Qué dice Willington? Pues Señor, no. ¿Cómo? ¿Cómo dijo hermana Patricia? Pues que la Biblia dice que no, ¿no? Pero, y además, pues cuando yo quise separarme y le pregunté al Señor y todo, yo no conocía mucho la Biblia y yo lloraba y me arrodillaba y le clamaba al Señor y que qué hago. Y el Señor me contestó unas cosas que yo me quedé aterrado. Una vez que ya estaba yo, ya que no aguantaba más, abro la Biblia al azar y donde pongo los ojos dice, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ay, Jesús, entonces yo le dije, ay, Señor, pero tú verás qué haces con él, porque así no fue el marido que yo te pedí. Mira, Señor, a ver tú qué haces. Otro día llorándole y diciéndole que ya no aguantaba más, abrí la Biblia y la respuesta fue en Proverbios, me dijo, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye.
Otro día le dije, no lo soporto más, no lo perdono más. Me dio Colosenses 3:10, creo que es, perdonándoos y soportándoos unos a otros como Dios os ha perdonado. Las dos palabras que yo le dije chillando en oración, él me las dio en el mismo versículo, sígalo perdonando y sígalo soportando. Entonces yo tiré la toalla y dije, Señor, tú verás qué haces con él, porque yo no puedo hacer nada, y yo empecé a esperar a ver Dios qué iba a hacer, porque mi idea era separarme, pero el Señor me mostraba que no, y que no, y que no. Entonces yo me dejé guiar por el Señor y orando y todo, porque yo no le daba solución a mi matrimonio, yo pensaba que eso no tenía, mejor dicho, eso no servía para nada. Y mire que el Señor me fue guiando, y Él nos fue cambiando. Y Él hizo un milagro, de verdad que este milagro, este matrimonio de 48 años, es un milagro del Señor, porque no tenía esperanzas. Bueno, eso hay que ver que la mano del Señor está metida. Ya van dos cosas que usted dice que me llaman la atención. Uno, hasta que la muerte nos separe. Y le hago la pregunta a todos, ¿en qué parte de la Biblia dice que hasta que la muerte los separe? Y lo segundo que me llama la atención es que dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Y si Dios no los unió? Esa es la pregunta que vamos a analizar. Primero, vamos a poner unos puntos sobre las sillas. ¿Sí? Dios no inventó el divorcio. Eso es lo primero que vamos a hablar. ¿Sí? En los planes de Dios, Dios no inventó el divorcio. Dios no inventó el adulterio. ¿Me hago entender? En el pensamiento de Dios, cuando hizo al hombre y a la mujer para que viviesen juntos, los planes del hombre son unos, los planes de Dios otro. Y el problema hoy con el 2024 es que tenemos una sociedad de libertinaje que ni siquiera le preguntan a Dios primero antes de casarse. Señor, ¿esta es mi ayuda idónea? Entonces, vamos a leer primero del versículo 27 al 30, ¿les parece? Buenas noches, Albertico. Buenas noches, Edilia. Dios les bendiga. Vamos a leer, por favor, Mateo. Buenas noches, que Dios los bendiga. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 27, gracias madre mía, al 30. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Alguien que me ayude. Mateo 5, amén, del 27 al 30. ¿Oísteis? A ver, Mateo 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Hasta dónde? Hasta el 30, por favor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A ver. Amén. Amén, amén. Como algo drástico, ¿verdad? ¿Qué me dicen ustedes? Como algo fuerte, esto que está hablando. Sobre todo Uy, que... sí, porque... Dígame, hermana Edilia. Uy, sí, es bastante drástico, porque ¿quién se va a sacar un ojo? ¿Quién va a querer quedar ciego? Yo mejor no miro. Ahí es donde nosotros debemos analizar, por ahora, algo que se conoce como hipérbole, y me gustaría que lo aprendieran. ¿Qué es hipérbole? Dice Alberto que viviríamos ciegos, cojos y mancos. ¿Qué es la hipérbole? Es una figura literaria que se permite y se conoce como exageración, ¿ya? Y cuando usted exagera es porque lo que está hablando es delicado,
entonces usa una hipérbole para mostrar la profundidad, o digamos no la profundidad, el alcance de lo que se está hablando, ¿sí? Jesús viene diciendo, por ejemplo, en el versículo 21, oíste que fue dicho esto, pero yo a ustedes les digo esto. Lo mismo el 27, el 31, el 33, todos van a decir lo mismo. Ustedes han escuchado que la ley dice esto, mas yo le digo otra cosa. Y el problema aquí, mis amados hermanos, con el adulterio, es que en la ley había algo escrito. ¿Qué era lo que había escrito en la ley? Bueno, sencillo. Vamos a leer un momentico Éxodo capítulo 20, versículo 14. ¿Quién me ayuda, por favor, si es tan amable? Éxodo 20, 14. ¿Alguien está por ahí? ¿Qué dice? ¿Lo encontraron? Buenas noches. ¿Dónde anda la gente del pueblo? Aquí estamos, Se aquí me estamos. fueron. ¿Eso qué? 20:14. ¿Sí? Los 10 mandamientos. Bueno, 20:14. Sí. ¿Qué No dice? cometerás adulterio. Ok. ¿Eso hace parte de qué? De los 10 mandamientos. Si una, De los 10 mandamientos. si una persona violaba... ¿Sí? No, hasta ahí. Si una persona violaba uno de los 10 mandamientos, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Alguno sabe? ¿Debían qué? ¿Pena de muerte? Sí, debían sacarlo afuera de la ciudad y entre todos los hombres apedrearlo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de hoy? Tus amigos te aplauden. Dicen, uy, esa que te conseguiste, esa amante está buenísima. ¿Ven la diferencia de la cultura? Estamos en una cultura hoy permisiva. Una cultura que los paisas dicen, lo mejor del matrimonio es la moza. Y se ríen y les parece divertido, pero los niños escuchan, aprenden y crecen con eso. Por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Y aquí estamos observando que Moisés le repite la ley, los mandamientos, y lo dice otra vez. No cometerás adulterio. ¿Eso qué quiere decir? Jesús está hablando de la ley. Es más, Jesús vive en el tiempo de la ley. El tiempo de la gracia es después de que Él muere. Ahora, cuando Jesús les dice adulterio, me gustaría que Edilia, Alberto, Patricia, Jorgito, Willington y Marelvis, que está llegando, buenas noches, mi hermana Marelvis, ¿qué significa adulterio para ustedes? Buenas noches, bendiciones. Ok, ¿qué significa adulterio para ustedes? Pero no lo busquen en Google. ¿Qué significa? ¿Quién me lo dice? A ver. ¿Quién se anima? ¿Qué es Pues, adulterio? Ajá. ¿Qué significa adulterio? Pues yo digo que cuando una persona se casa y vive con otra, pues está adulterando. Uno adultera y el otro fornica, ¿no es así? No, pues dígame, tranquila, en su léxico, ¿qué es adulterio? ¿Qué sería? Pues si yo estoy casada y estoy viviendo con otra persona, estoy adulterando. Si usted está Pues casada... yo tengo entendido. Ah, ok, interesante. Si usted está casada y vive, ¿sí? ¿Verdad? Con otra persona Sí, que no es su marido, está adulterando, ¿cierto? claro. Ok. Pues eso lo tengo entendido yo así. No sé si estoy mal. Bueno, muy bien. ¿Qué me dice Willington? ¿Qué es adulterio, Willy? Hermano, como cuando algo se adultera, algo se altera. Entonces, está adulterado. Alcohol adulterado. O una bebida. Bueno, Entonces, le cayó la estamos mosca a la leche.
¿cierto? Sí, sí. Interesante, muy bien. ¿Quién más se anima? Dígame, madre, venga para acá. Agregar algo a una sustancia, agregarle algo que altera su naturaleza. Ajá, muy bien. ¿Quién más? Albertico, ¿qué es adulterio para ti, Albertico? Para mí, profe, estar con alguien por fuera de tu matrimonio. Ok. ¿Quién más? Hermana Marelvis, hermana Patricia, Jorgito. A ver, Marelvis, respóndeme la pregunta. ¿Qué dices tú? Tener relaciones sexuales con alguien que no sea mi cónyuge. Ok. Y hermana Patricia, ¿qué dice usted? Sí, lo que han dicho, tener relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. Ok. Entonces vamos a aprender etimología y la palabra adulterio y la palabra fornicación, quítenla del ámbito sexual. Es mucho más grande. Me llama la atención que están hablando del pacto del matrimonio, que el que se acueste, no, es más grande. Y les voy a demostrar en Ezequiel, váyanse a Ezequiel capítulo 16, ¿sí? Ezequiel capítulo 16. Lo voy a leer desde mi Biblia, que lo tengo estudiado ya en mi Biblia, ¿sí? Y Ezequiel 16 es la historia, el resumen. Me gustaría que lo leyeran, ¿sí? ¿Qué dice el título, por favor, de Ezequiel 16? ¿Qué dice el título? Infidelidad de Jerusalén. Ah, infidelidad de quién De Jerusalén. y qué es Jerusalén. Pues la capital, la ciudad amada del pueblo escogido. No es una persona. Entonces, lo primero que tenemos que quitar del término adulterio y fornicación es que va más allá de lo sexual. ¿Me estoy haciendo entender para todos? ¿Me escuchan? Es mucho más grande que acostarse. Por eso Jesús dice, mire, ustedes han escuchado, no se vayan de Ezequiel 16. Ustedes han escuchado que el que se acuesta con la otra mujer que no sea la suya, pues adultera, pero yo le digo que con solo pensarlo ya lo hizo. Es que el problema es que los israelitas se iban a lo escrito y los israelitas decían, no, pero yo no me he acostado con ella, a mí no me han pillado. Pero el problema es que en la mente hace rato ya lo había hecho. Entonces, infidelidad de Jerusalén, ¿cierto? Y comienza en el versículo 4 a hablarle del nacimiento de ella. Jerusalén, tu ombligo no fue cortado. Bueno, primero en el 3, tu origen de tierra cananea, tu papá amorreo, tu madre Tea. Oído, la trata como persona. La lleva al plano de ser humano. ¿Sí? Era un aborto, porque no fue lavada las aguas ni le quitaron el ombligo, estaba en sangre, fue arrojada sobre la faz del campo, menospreciaron su vida el día en que nació. O sea, Jerusalén era como un aborto. Versículo 6, pasé, te vi en tu sangre envuelta y decidí que ibas a vivir. Versículo 7 en adelante comenzó a crecer, se hizo hermosa y tus pechos se habían formado. O sea, ya llegó a la edad de ¿qué? Bueno, en la edad que se le forma el pecho a las mujeres. O sea, ya en la edad de la adolescencia, creo, la pubertad. Yo poco sé de eso. Y pasé otra vez y te vi, era el tiempo de amores. Te puse mi manto, dice el versículo 8, cubrí tu desnudez. Te hice juramento y ¿qué? Entré en pacto contigo. Por favor, subrayen esa parte. Y escriban ahí, por favor, adulterio es quebrantamiento del pacto. Bueno, es que no veo a ninguno.
Yo quisiera pedirles el favor que se dejaran ver eso de hermano Jorge, baje para verle la cara si es tan amable. Déjense ver. Más tarde comen. Hay tiempo para todo. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Este es tiempo de sentarnos a comer la palabra. No creo que ninguno de ustedes exponiendo y la gente por allá comiendo y usted dice, pero présteme cuidado, póngale cuidado. La gente confundió que acostarse con otra persona que no es su pareja, eso es adulterio. Pero ya que la hermana Edilia fue sincera y dijo ese término, le hago una pregunta a mi hermana Edilia. Si el hombre o la mujer no se ha acostado, pero usted pilla a la pareja chateando y mi amorcito que te voy a llevar y te voy a hacer esto y lo otro, ¿para usted ya adulteró o no? ¿Qué dice Edilia? No le oigo. Micrófono. Pues yo creo que sí, porque aquí dice, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Bueno, entonces se nota que sáquelo del plano sexual. Porque la pareja le dirá a usted, no, pero nosotros no nos hemos acostado. Conocí un pastor que el hombre le hicieron un juicio ahí en la iglesia y me llamó la atención. Porque él dijo en su defensa, sí, yo me la llevé al hotel, nos acostamos todos, nos desnudamos, pero no pasó nada. Y cuando dijo no pasó nada, no pasó nada, y entonces los besos, los abrazos y la desnudada, para él no fue nada. ¿Por qué? Porque cuando usted va ante el juez, usted tiene que probar que hubo penetración. Para el humano, si no hay penetración, no hay adulterio. Para Dios no. Porque el ladrón no es ladrón cuando roba. El ladrón es ladrón cuando maquinó robar. Y tenemos mucha gente que no se ha acostado con la otra persona, pero ya en la mente, ¿qué? Dijo, la llevó y la trajo. Entonces, cuando hablemos de adulterio, sí, cuando hablemos de adulterio y de fornicación, quítenlo del ámbito sexual, es mucho más profundo. Póngale cuidado, sigamos leyendo Ezequiel. Entré en pacto contigo, se casó. Y dice el versículo 8, fuiste mía. Te lavé la sangre de encima de ti. ¿Por qué? Porque como era virgen, te ungí con aceite, la purificación. Te vestí de bordado, te calcé de tejón, te atavié con adornos, brazaletes. Hubo hasta matrimonio, ¿se da cuenta? Entonces hablaba de la noche de bodas. Creció, versículo 15. Confiaste en tu hermosura y te prostituiste. ¿Se dan cuenta? Tomó los vestidos, se hizo dioses en lugares altos, ¿sí? Cosa que nunca había sucedido. Tomó las alhajas, se las dio a otros, a los amantes. ¿Y qué dice aquí? Mire. Fornicaste con ellas. Ya apareció la palabra fornicación. Colóquele ahí, fornicar. Hermana Luzdari, buenas noches. ¿Está por ahí mi hermana Luzdari o no está por ahí? Carlitos. Sí, buenas noches para todos, Dios les bendiga. ¿Qué es fornicar, hermana Luzdari? Buenas noches, Carlos. ¿Qué es fornicar, hermana Luzdari? Hermana Luzdari, micrófono. Es tan amable y me dice para usted qué es fornicar. Parece que no puede hablar. Carlitos, ¿qué es para ti fornicar? Rápido, mi amigo. Micrófono. ¿Sí me oyen o no me oyen? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, dale. Claro. Pues yo tengo entendido que fornicar es andar en la carne de una mujer con otra. Bueno, andar con una mujer con otra ya es diferente, que es adulterio. Pero tal como la fornicación es andar en la carne, o sea, andar fornicando, como se dice.
Bueno, precisamente estamos leyendo Ezequiel, que nos va a enseñar que ni adulterio ni fornicación tiene que ver con sexo, es mucho más grande. Si hace parte del sexo, pero la persona puede haber adulterado y fornicado sin haberse acostado. Por ejemplo, miren Oseas 4:6. Vean Oseas 4:6. Así, sí, con amén. ¿Sí? Oseas 4:6. Alguien rápido que lea Oseas 4:6. ¿Qué dice? Lo primero que quiero hoy es que usted, 4:6 no, 4:12. Lo primero que quiero es que se quiten de la cabeza que fornicación y adulterio tiene que ver con sexo. Adulterio es quebrantamiento del pacto. Y fornicación, ya les voy a decir qué es. ¿Qué dice Oseas 4:12, por favor? 12 o 2. 12. Lo que pasa es que hoy me pegué una mordida en la lengua que la tengo hinchada y no puedo hablar bien, me disculpan. Entonces estoy hablando enredadito. ¿Qué dice? Mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo entrar. Pare. Y de... Qué pena interrumpirla. ¿Espíritu de qué? Fornicaciones. O sea que se puede fornicar con espíritus. Y no hará falta el que no sabe de Biblia, el que no ha leído y ha estudiado qué significa la palabra que dije al inicio, hipérbole. Entonces van a terminar hablando de los incubos y que viene un demonio y tiene relaciones sexuales con usted. ¿Se ha escuchado hablar de esa basura? No, cuidadito, la premian. ¿Me hago entender? No, ahí no está hablando de eso. La palabra, anoten esto, ¿qué significa Willington? ¿Adulterio? ¿Qué significa? ¿Están anotando o no? ¿Qué significa adulterio? ¿Quién me lo dice? Rompimiento del pacto. Violación del pacto. Violar el pacto. Y adulterio, y fornicación, viene de la palabra fornix. Espérense, busco, porque aquí sí, a veces me equivoco con el latín. ¿Sí? A ver, miremos acá. Fornicación. ¿Sí? Acción de fornicar. Fornicación del latín fornicare, que deriva de fornix. Anoten eso. Marlecita, buenas noches. Marlecita, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Bien, gracias. ¿Qué es fornicar para ti, Marlecita? Fornicar es traicionar, ¿no? O sea, Judas fornicó contra Jesús. No es traicionar. ¿Qué es fornicar? No, yo ya me arrepiento de haber dicho esas palabras. Fornicar es como andar con varias personas a la vez, o tener 2 amos o más, o servir a varios señores a la vez. Dioses en este caso, tener varios dioses. Bueno. O dejar al Dios que sigue de la vida para irse con dioses que no son los verdaderos. Mire, la palabra fornicar viene de tener relaciones sexuales con prostitutas. En el latín significa oído. No que usted se acostó con una chica, no, que fue y le pagó a una prostituta. Aquí en Colombia hablan de fornicar, que el noviecito y la novia se acostaron. No, es más allá, es mucho más profundo. Alguien me dirá, bueno, y entonces el novio y la novia entonces pueden tener relación sexual. No, nadie está hablando de eso, estamos hablando de etimología, lo que significa la palabra. Aquí no estamos aprobando las relaciones extramatrimoniales ni las relaciones sexuales de noviazgo.
Aquí lo que estamos es dándole, ¿sí?, que es fornicar. Para el latín, oído el latín, pero es que la Biblia no fue escrita en latín. La Biblia fue escrita en hebreo y griego. Y en el hebreo, ¿sí?, fornicar, usted puede hacerlo con espíritus. Entonces va más allá. Por ejemplo, Ezequiel sí nos habla que es fornicar. Ezequiel 16:17. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Hermana Patricia, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el versículo 17? Fue una fornicación espiritual, una infidelidad a Dios. Dios quería ser como el esposo de ese pueblo y ellos se fueron tras de otros dioses falsos. Pero aquí hay un problema, y es que tiene que ver con prostitución. ¿Cuál es la diferencia de acostarse con una prostituta a acostarse con una amiga? ¿Cuál es la diferencia? La prostituta le cobra. Eso, por eso el texto aquí dice: tomaste las hermosas alhajas de oro y la plata que yo te di y fuiste a fornicar. Entonces, ¿qué pasa? Que la chica, Dios le dio la virginidad, le dio la dignidad y ella decidió dárselo a otro. Darle lo preciado. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es fornicación. ¿Por qué? Porque te portaste como una prostituta. ¿Estamos claros hasta ahí? Va más allá de un hecho de cama. Es el hecho de dar lo valioso por un momento. Por ejemplo, hablando de Esaú, ¿sí? Déjenme buscar aquí en la concordancia. En el Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento Esaú, un personaje. Pero en el Nuevo Testamento, déjenme buscarlo en el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué dice? Hebreos 12:16, léanlo conmigo. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Por qué Esaú fornicó? Porque cogió lo valioso que Dios le había dado, que era la primogenitura, y fue y se la regaló a otro por un plato de comida. ¿Se dan cuenta que va más allá de un acto sexual? Entonces, ¿qué significa fornicación? Pagar o dar lo que Dios nos ha dado por algo insignificante. Y el problema es que está la parejita, la chica tiene su virginidad, que eso vale mucho, y va y le da la pruebita de amor, fornicaron. Porque tuvieron relación sexual. No, fornicaron porque cogió de lo precioso de esa persona y se lo dio a otra. Ya estamos entendiendo entonces etimología. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá, por favor? ¿O he sido claro hasta ahora? Díganme si son tan amables. Willington, levantarse la mano. No, correcto, todo vamos bien. ¿Sí? Mi deseo hoy es que aprendan etimología y se saquen de la cabeza que fornicar o adulterio tiene que ver con cama. No, va mucho más adelante. Por eso en Mateo, espere, hasta ahora habló de fornicación Ezequiel. Sigamos leyendo Ezequiel. Sigamos leyendo. Versículo 18. Tomaste tus vestidos, diversos colores te cubriste, el aceite, el incienso, y los pusiste delante de esas imágenes. El pan que te di, la flor de harina, el aceite, los pusiste delante de ellos como olor agradable. ¿Sí? Tomaste tus hijos, tus hijas, se los sacrificaste, los degollaste. Versículo 30. Dice, 28, mire, fornicaste también con los asirios. El 26, fornicaste con los de Egipto.
Era como lujuriosa la Jerusalén, ¿no? ¿Se dan cuenta? A mí me llama la atención. En el 26 habla de egipcios, ¿sí? Déjenme buscar aquí en mi Biblia, que tengo anotado lo siguiente. 26 egipcios, 27 filisteos, 28 asirios, 29 cananeos y caldeos, y con todos ellos fornicó. Pero Jerusalén es una ciudad, perdóneme esto, no tiene un aparato reproductor femenino. No, es que fornicación y adulterio va más allá de aparatos sexuales. Es que Jerusalén muchas veces contrató al rey de Egipto para pelear con el asirio. ¿Se acuerdan de Ezequías? Y le pagó al rey de Egipto. Cuando vino el asirio, Ezequías, el rey, cogió del oro y de la plata del templo y se lo dio al rey. O sea, eso es fornicación. ¿He sido claro hasta aquí con la fornicación? ¿Sí o no, por favor? Fornicar es dar, pagar con lo más precioso que Dios nos ha dado por un momento de placer. ¿O es que Saúl se acostó con Jacob? No, pero Hebreos dice que fornicó. ¿Por qué? Porque su primogenitura, que era lo más valioso que tenía, se la regaló por un momento de placer con un platico de lentejas. Albertico, ¿claro o no? Luz Dari, Marelvis, hermana Margarita, ¿he sido claro o no? Por favor, dígame. ¿O queda alguna duda? ¿Queda alguna duda? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, Sí, señor. ¿qué es fornicación? ¿Quién me lo dice? Viene de... espere. Viene de los que visitan el fornix. ¿Qué es el fornix? El acueducto de Roma, que era hecho en... ¿cómo se llama esa figura geométrica que es así? Siempre se me olvida ese nombre. Arcos. ¿Cómo? Arcos. Arcos. Era hecho en Arcos. En ese lugar no hay luz. Entonces en la noche ahí se hacían las prostitutas y llegaban los hombres. Eso se le llamaba el fornix. ¿Ya? Pero esa es la palabra latina, ¿no? Recuerde que la Biblia no fue escrita en latín. La Biblia está escrita en hebreo. Y en hebreo fornicar es coger. Recuerden, anoten eso. Tomar lo valioso que Dios te ha dado y entregárselo a un demonio, como Oseas 4:12. Fornicaste con el ídolo de madera. Albertico, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Alberto? Ahora vamos a ver la palabra adulterio. Porque Jerusalén fornicó, pero también adulteró. Ay, esa pregunta no la hice. Le aseguro que le hubiera preguntado a más de uno. Una persona puede adulterar y fornicar a la vez y me dirá, no puede. ¿Por qué? Porque fornicación es fuera del matrimonio y adulterio es dentro del matrimonio. No. Sí se puede una persona fornicar y adulterar a la vez. ¿Qué es fornicación? Entregar lo valioso que Dios se ha dado para un momento de placer. Entonces el versículo 31, déjenme mirar algo aquí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, qué pena. Aquí, Ezequiel 16, el 32, sí. Entonces miren acá, el 31, el 32, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos, ¿sí? Entonces apréndanse eso. Adulterio es violación del pacto. Y por eso Jesucristo, volvemos a Mateo capítulo 5, que Jesucristo dice, Mateo capítulo 5, versículo ¿qué? 27, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, versículo 27,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, cuando usted ya tiene un pacto con su mujer, o la mujer tiene un pacto con su marido, pero pasa alguien y se va a los ojos. Uy, es que está re bueno, ¿no? Mire, mire, yo aquí dice mucho así. Y voy con el mototaxista y esos mototaxistas, uy, mire, está re buena. Y yo le pregunto, ¿re buena para qué? Y entonces como que les dice, le da pena, ¿no? Y re buena para qué? ¿Para hacer lo mismo que le gustaría que le hicieran a tu hija o qué? Y ahí sí, uy, no, no, no. Ah, ¿te das cuenta cómo eres de doble? En tu mente vienes y le haces algo a ella y cuando lo hagan a tu hija, ah, con los hijos sí cambia la cosa. Entonces, dejamos claro eso para poder seguir aprendiendo y leyendo. Y cuando nosotros hablemos de adulterio, ya usted sabe que es violación del pacto. Y si usted le revisa su celular a su pareja y su pareja mantiene conversaciones y hasta le manda fotos, usted puede decir, ah, es que no se han acostado, pero ya adultero. Ya eso es adulterio. ¿Qué puedo hacer? Ya eso viene más adelante. ¿Fuimos claros hasta aquí? Y fornicación es pagar con lo precioso que Dios nos ha dado, por un momento de placer. Va más allá del sexo. ¿Claros hasta aquí? Por tanto, ahora mira el problema. Y aquí viene la hipérbole. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo. Échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Después viene hablando de la mano. Si la mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Sí? Para personas que dicen religiones como los testigos de Jehová, los católicos, que el infierno no existe. Sí, Jesús habló de él. Ahora, ¿qué pasa aquí? Jesús no está enseñando la mutilación del cuerpo. Es más, la Biblia lo prohíbe. ¿Sí? Biblia, mutiladores del cuerpo. Hay un versículo que Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. Vamos a buscarlo. Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. A ver. ¿Quién lo lee, por favor? Filipenses capítulo 3, versículo 2 y 3. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Ah? Capítulo 3. Versículo 2 y 3. Filipenses 3, versículo 2 y 3. Versículos 2 y 3 de Filipenses 3. Porque nosotros somos... No. Estás enamorada, mujer. dos. Estás enamorada, mujer de Dios. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 3, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué pasó? Había un pacto llamado el de la circuncisión, ¿verdad? Que Dios lo hizo con Abraham. Circuncidar es mutilar el cuerpo, ¿verdad o no? ¿No es mutilar el cuerpo? ¿Cómo? O sea, usted me está diciendo a mí que una persona circuncidada no se quita el prepucio. Se lo tiene que volar. Eso es mutilación. No, madre. No. Eso, mi madre dice que es que lo abren más, no, eso no abre nada.
Eso cogen el capullo del glande, lo estira y vea, ¡prácata! Le cortan el pedazo. Es que su merced nunca tuvo que circuncidar a nadie, con razón. Pero mire la mujer de Moisés. Cogió al niño en una piedra afilada y vea, de una. ¿Sí? Y precisamente habla de mutiladores del cuerpo. Aquí el libro de la carta, ¿de qué? De Filipenses, y enseguida habla de la circuncisión. Oiga, es que en el nuevo pacto ya no hay que cortar nada. Aquí Jesús no está hablando de que si usted tiene un ojo que se le va por allá en las faldas entre lo que no tiene que ver, entonces vaya y sáqueselo. ¿Sí? Yo conocí en mi juventud un hombre que llegó al hospital y se había mutilado el miembro. Y él dijo, prefiero llegar al cielo sin el miembro. Entonces enseguida me preguntaron, ¿eso es cierto? Y yo dije, no, eso es una mala interpretación, es una mala exégesis de la palabra. Porque aquí él está utilizando una figura literaria llamada ¿cómo? Hipérbole. Y él está diciendo, mire, el adulterio es tan bravo que la gente pensó que por no acostarse con esa persona no había adulterado, cuando con solo pensarlo. Entonces la pregunta viene, ¿y qué hago si la mente lo piensa? Pues sencillo, ¿qué? Quítese ese cerebro y bótelo a la basura, no le sirve. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros? Como este cerebro no sirve, empezamos a formatearlo. ¿Con qué lo formateamos, hermana Patricia? Con la palabra de Dios. Y le empezamos a meter otra, ¿cómo se llama? Otra información. O sea, el cerebro no me sirvió. Lo mismo las manos, los pies. Uno empieza, mire, ¿no se han dado cuenta que la gente ama las manos tanto que se hace el manicure, se pone el anillito, que el relojito para verla bonita, ¿verdad? Pero cuando usted empieza a aborrecerla, dice, esto no sirve, no me gusta, no tienes que, literal no es figurativo, no tienes que mocharla, sino decir, ¿sabe qué? Ustedes son tiradas al pecado. A partir de hoy, mis manos empiezan a tocar solo lo santo. A partir de hoy, mis manos son hechas para las cosas del Señor. A partir de hoy, dice Proverbios, mis ojos verán lo recto. Mis ojos verán los ojos de la mujer. No van a bajar 30 grados y a empezar a escanear. Uy, está buenísima. No. A partir de hoy empiezo a ver a las mujeres a los ojos. A partir de hoy, mis ojos no ven nada malo. Hay una canción que me gusta mucho. No sé quién la compuso. ¿Cuál es el cantante original? Ustedes lo han escuchado. Creo que es de Jesús Adrián Romero. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Y empieza, cuidaré mis ojos, cuidaré mis labios, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Y uno empieza a decir, ¿sabe qué? Póngale cuidado a esto. Este corazón podrido no me sirve. ¿Qué? ¿Te lo vas a sacar y lo vas a botar? No, Jesús no está hablando de eso. Es, repito, una figura literaria para que tú empieces a aborrecerte. Para que tú empieces a decir, mirándote a un espejo, ¿sabe qué, hermano? 40 años y usted no ha servido para nada. 40 años y siempre en el mismo pecado, cayendo, adulterio, fornicación, la mentira, la lascivia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, orgías y cosas semejantes a esas. Usted siempre lo mismo. ¿Sabe qué? Yo lo dije, no se me olvida, iba a cumplir 40 años.
y mirándome al espejo en Ecuador en un hotel, le dije al que estaba ahí enfrente en el espejo, o sea, mi reflejo, hoy te moriste. Hoy para mí no te vuelvo a dar placeres. Y empiezo a caminar con el Señor. Porque hice todo lo que quisiste. Yo me hablé así. 40 años hiciste lo que quisiste. Y 40 años me gobernaste. Se te acabó el reinado. Ahí fue que nació esa frase. Y todos los días me aborrezco. Pues me arreglo para verme bien ante ustedes, pero no ando diciendo, ay, que me voy. No, no, no. Esta carne no sirve, hermanos. Esta carne tenemos que mantenerla a raya. Entonces, aquí quedamos analizados. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? Díganme. Adulterio, fornicación, va más allá de la cama. Adulterio, violación del pacto. Ahora, hasta que la muerte nos separe, que se me hizo la hermana Patricia, vamos a hablar de eso. Hasta que la muerte nos separe. ¿En qué parte de la Biblia dice hasta que la muerte nos separe? Madre, ¿alguno me lo dice? Por aquí la hermana Ana Rivas, que nos está viendo en Facebook, Dios le bendiga, escribe, no lo dice. ¿Ah, madre? ¿Quién inventó que el matrimonio es hasta que la muerte los separe? ¿Ya te diste cuenta o no? Marle, ¿qué dices tú? ¿Qué se me hizo la hermana Margarita? ¿Dónde está Marelvis? Edilia. Marelvis, déjate ver, prende la cámara. Luz Dari. Yo estoy aquí. Hermana Margarita, ¿por qué el matrimonio es hasta que la muerte los separe? Dígame. ¿Es hasta que la muerte los separe o no? No se casa por lo católico, pues el cura es el que nos da la bendición hasta que la muerte nos separe. En las buenas y en las malas. ¿Pero eso está en la Biblia? Pasarla con el... No. Entonces, ¿qué dice Marrecita? A ver. Pues tiene que ver con aquello de que a la muerte es que se termina el contrato, cuando se tiene un contrato con alguien en ese aspecto. Ay, Marle ya le dio por donde era. En Hebreos habla de que Jesús es mediador de un mejor pacto. ¿Sí? Porque, oído, el matrimonio es un ¿qué? Un pacto. Y los pactos se terminan cuando, ¿qué, Marle? Cuando el testamentario se muere. Cuando uno de los el testamentario muere. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Me hago entender? ¿Se lo aprendieron? La Biblia no dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Pero la Biblia sí enseña de que el pacto es... ¿qué es un pacto? Y que los pactos ahí en Hebreos capítulo 7 y 8, de que Jesús es un mediador de un nuevo pacto, porque Él murió en la cruz del Calvario, y al morir en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el pacto antiguo? Se acabó. Entonces, mi amado hermano o hermana, usted que está casado, no vaya a pensar que tiene una mujer de 40, de 50 y la va a cambiar por dos de 20 o 25. No, eso no existe. Si usted ya hizo ¿qué? ¿Cómo? Pacto. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos ya hicieron pacto y cuántos no han hecho pacto? Pero viven en concubinato. ¿Ve la diferencia? Hermano Jorge, ¿me hizo entender? Aquí hay gente que tiene su pareja, tiene hijos, pero no han hecho ¿qué? Pacto. Por eso la Biblia, como decía la hermana Patricia, lo que Dios unió, voy a decir algo con mucho respeto,
¿Cuánta gente conoce usted que Dios no unió y viven juntos? Y Dios no los unió. Los unió la fornicación. Ay, es que hubo un resbalón y como tuvo un hijo vine a responderle y me las di de hombre, entonces le estoy respondiendo y nos fuimos a vivir juntos. Eso se llama legalizar el pecado, que es diferente. ¿Me están escuchando? Usted tiene que hacer pacto. ¿Sí? Si usted vive en unión libre, el problema es que ella no tiene derechos. No es legalizado. Usted está en desorden. Haga el pacto. ¿Me hice entender? Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. ¿Quién lee, por favor? Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Ya estoy diciendo 30, ya pude decir 30. No, ahorita no, estaba así, la lengua la tenía dormida. ¿Qué dice? Mateo 5, 31 y 32. Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ah, bueno, aquí hay que analizar este texto y masticar. ¿Sí? Un día a Jesús le preguntan los fariseos, Jesús, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué me lo dice? Espere, lo busco aquí. Voy a buscarlo. A ver. Biblia, por la dureza de vuestro corazón. Eso está en Mateo 19. Vámonos a Mateo 19, versículo 8. Mateo 19, versículo 8. ¿Quién lo lee? Eso, Albertico, por ahí es la cosa. Versículos 7, 8 y 9. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Yo. Sí. Mateo 19, desde el 7. Sí, señora. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ok. Sí, ok, entonces, en el capítulo 19 de Mateo, dice que le tocó a Moisés. ¿Dónde anda el abogado? Que hoy no se deja ver el abogado, oiga. Oiga, señor abogado, le tocó a Moisés hacer una figura jurídica. ¿Está bien dicho o no, Alberto? Le tocó como legislador a Moisés crear una figura jurídica que permitiera darle carta de divorcio a la mujer. ¿Sí? Entonces esa mujer, como el hombre le dio carta de divorcio, la mujer ya no tiene ¿qué? ¿Quién me lo dice? Pacto. Sí, pero bájeme un poquito la palabra así más normal. Ya no tiene responsabilidades, derechos. No hay. El hombre le dio carta de divorcio. Chao. Esta es la hermana Patricia. ¿El cristiano se puede divorciar o no? Aquí viene una pregunta difícil que vamos a tener que masticar. ¿Cuántos de ustedes sabían? Bringamosera, bro. Bringamosera.
¿Cuántos de ustedes sabían que Dios se divorció? ¿Sabían eso o no? Jeremías, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué dice? A mí me llama la atención que hoy hay unos predicadores de esos legalistas, ¿no? Cuidado porque no puede. Y si usted se divorcia tiene que estar solo. Pare. ¿Qué dice aquí? Jeremías 3:8. Está hablando de Judá, ¿no? ¿Quién lo lee, por favor? Ella. Jeremías 3:8. Sí, señora. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces Dios le dio carta de repudio, de divorcio, ¿a quién? A las 10 tribus del norte, a Israel. Sí, señora. Hasta luego. Perdieron sus derechos y hasta hoy no han vuelto. ¿Se dan cuenta? Comencemos por ahí. ¿Y después le dio a la de Judá? No, a la de Judá le digo, mire, contigo así tú te portes como ramera, te voy a aguantar hasta el final. Eso sí, te voy a castigar, pero no te voy a dejar. Pero, esperen ahí, póngale cuidado. Cuando usted vaya a hablar de divorcio, no me hable de divorcio si usted no ha hecho ¿qué? Ayúdenme. No me hable de divorcio. ¿La carta de repudio? No. Pacto. Si no ha hecho pacto, pacto. Si no ha hecho pacto, no me hable de divorcio. Y ya les voy a mostrar que es bíblico. Sino que hay gente que eso me ataca y no entienden que aquí en la escuela vamos por partes. Estamos acostumbrados a ver un tipo que nos dice un poco de cosas y nunca lo sustenta bíblico. Yo se lo sustento primero. No hay matrimonio si no hay pacto. Si usted se fue a vivir con esa persona y no hubo una boda, no hubo una legalidad, usted no está en matrimonio. Usted está en concubinato. Así que si usted me va a hablar de divorcio, me habla de los que han hecho ¿qué? Pacto. ¿Estamos claros? Y cuando hablemos de divorcio, para esos que hablan duro y le dicen a la gente, usted tiene que quedarse solo hasta viejo, no puede volverse a casar. Pare. Dios fue el primero en divorciarse. El primero no, pero Dios se divorció de Israel. Tome su carta de repudio. Hasta aquí llegamos. ¿El recasamiento es bíblico o no? ¿Qué me dicen ustedes? Hay una condición donde Pues si él se casó con Judá, con las tribus de Judá. No se casó con las tribus de Judá. Espere que ahí sí, ahí cambiamos la figura. Dios se separó de Israel. ¿Y con quién se va a casar? Está comprometido con el pueblo por medio de Jesucristo, que tiene la novia. Con la iglesia. O sea que el recasamiento es válido. Y a mí me da una risa ver esos predicadores que eso hablan de una manera y que hijo del diablo y el recasamiento como esas iglesias legalistas que no te puedas recasar. ¿Qué? No han leído la Biblia. No han leído Deuteronomio 32. Engordó Jesurún, tiró cosas, abandonó a su señor, se fue a fornicar con otros dioses. Yo la dejé y me voy a buscar un pueblo que no es mi pueblo. Me voy a buscar una nación insensata y me voy a casar con ellos, la iglesia. ¿Se dieron cuenta? Claro, alguien me va a decir, no, eso no es muy claro. Se lo voy a mostrar más claro para que vea lo que dice la Biblia. Primero, volvamos al texto de Jesús. Volvamos al texto de Jesús y el divorcio. ¿Sí?
Dice, ay, ya que llegó Lisette. Hola, Lisette. Buenas noches, Dios te bendiga, Lisette. Hola, amén, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Es bíblico el recasamiento o no, Lisette? El recasamiento, ¿cómo así? Divorcio y me caso. Eso. Estamos aquí leyendo sobre el divorcio. Bueno, pues sabemos que Dios quisiera que nadie se divorciara, ¿verdad? Pero la verdad es que lo que hemos leído es que yo no estoy de pronto atado a un matrimonio si hay maltrato, si... Bueno, espere, que ya te me adelantaste, ya estás haciendo spoilers, para allá y vamos. Esa es la respuesta. ¿Sí? Pero primero quiero hablar aquí que Jesús y el divorcio dice, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Ya está hablando de legalidad. Repito, si usted no ha hecho el pacto de matrimonio, usted no tiene un matrimonio. Yo tengo gente conocida, mujeres conocidas, que me dicen, hermano, pero es que mi marido, yo le digo, no es tu marido. ¿Por qué? Porque su matrimonio no es legal. Ustedes se casaron ante los demonios, un cura en la iglesia católica, eso no es matrimonio bíblico. No lo es. El matrimonio verdadero es entre gente del pueblo de Dios. Y con respeto, pues el catolicismo no es ningún pueblo de nada. ¿Sí? Espera que mi madre quiere hablar, pero está allá. Venga para acá. Lo que pasa es que en nuestra sociedad hay la palabra matrimonio para que se hace ante la autoridad civil, no ante Dios. Sí, no ante Dios, sino ante la autoridad. Sí, o sea, no está hablan de un matrimonio, pero ante la autoridad civil. Eso. Y es que en la Biblia ninguno fue ante la autoridad a nada. En la Biblia no existe que usted firme un papelito, ¿no? En la Biblia es que usted antes tiene que pedir primero que sea del pueblo. Y usted está casada con un inconverso. Usted está casado con una inconversa. Comience por ahí. Segundo, tiene que tener el permiso del papá y la mamá. Usted lo que hizo fue preñarla y después llevársela. No me venga con cuentos, que eso no es ningún matrimonio. Y tengo gente que está esclavizada. Y ya les muestro el versículo que dice que no es así. Entonces, si me habla de matrimonio, ¿por qué es Marle? Porque hay un qué. ¿Un qué? Un pacto. Un pacto delante de quién. Dios. No es delante de los hombres, delante de Dios. Y hago una boda y... Entonces, ¿por qué firmamos papeles? Ah, bueno, eso ya es por derecho humano. Vaya, hágalo, firme papeles. No sea que después la boten usted a la calle y el hombre no le dé nada, o viceversa. Porque ahora es así, ¿no? La mujer lo bota y se queda con todo. Pero eso es humano. Entonces, quedamos claros. 1. Fornicación y adulterio no tiene que ver con sexo. Es más profundo. Fornicación es dar lo precioso que Dios nos ha dado, prostituirse para comprar un momento de placer, ya sea con demonios, porque la gente fornicaba con demonios. Y adulterio es violación del pacto. Entonces, si hay un pacto, Jesús dijo, pues, pueden darse carta de divorcio, pero, ¿qué pasa ahí? No puede volver a hacer pacto con otra persona. Ahí no. Así que si dos son cristianos y se llegan a separar, se mantienen quieticos, reconcíliense. Por eso me llama la atención ahorita que mi hermana Patricia hablaba de los 48 años de matrimonio y nos contaba que cuando llevaban 12 de matrimonio, o en el 2012, no me acuerdo bien, que hubo un momento duro en donde le dijo a Dios, bueno, Dios, ilumínalo o elimínalo porque yo estoy que lo mato.
haz algo. Y entonces Dios le mostraba en su palabra, tienes que amarlo. Pero es que Dios estaba en medio de ese matrimonio. Aquí hay más de uno que ni ora con su pareja, ni leen la palabra, y el uno por allá adorando a la Virgen, arrodillado ante los murracos, y el otro tratando de leer la palabra y orar. Y termina el cristiano volviendo de católico. ¿Quedamos claros ahí? Porque ahora vamos a leer el texto que nos limpia todo esto. El texto que no quieren leer los pastores. El texto que nos dice a nosotros cómo son los puntos sobre las sillas. Porque es que Jesús está hablando en el tiempo de la ley. Jesús no está hablando en el tiempo de la gracia. Alberto, levantaste la mano y mientras todos nos vamos para 1 Corintios 7. Dime, Alberto. Pregunta pringamosera. Dale. Mientras yo viva en concubinato, ¿no existe adulterio? Sí, porque tú tienes un pacto humano con esa persona. ¿Me hago entender? Tú estás haciendo un trato con esa persona. ¿Ya? Entonces, si tú tienes tu mujer, vives en tu casa con ella, tienen hijos y se te da por irte con otra, estás siendo un adulto. ¿Me hago entender? A ver, espere. Una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo humano. Es que ya vamos a leer a Pablo. Pablo sí nos pone los puntos sobre la silla y nos dice, mire, lo espiritual es esto y lo humano es esto. Entonces dame tiempo para contestarte. ¿Te parece? Bueno. 1 Corintios 7. ¿Listo? 1 Corintios 7 se divide de la siguiente manera. Léalo conmigo y mastíquelo primero. ¿Sí? Del versículo 3 al versículo 7 es general. ¿Sí? No importa si usted está casado o no está casado, es general. Versículo 2. Para que no estén fornicando, o sea, visitando ¿qué? ¿Ya recuerdan qué es fornicación? ¿Visitar qué? Prostitutas. Prostitutas. Entonces, tenga su propia mujer y la mujer tenga su propio marido. Esto es general para todos, sin importar si tiene pacto o no tiene pacto. Y el marido cúmplale a la mujer y la mujer cúmplale al marido. Y la mujer no manda sobre su cuerpo y el hombre tampoco manda a la pareja. ¿Listo? No se nieguen. ¿Sí? Bueno, si van a orar un tiempo, oren, pero vuélvanse a ajustarse, no sea que Satanás, por la incontinencia, venga y los tiente. Y él dice en el 6 que dice, eso lo digo por vía de que de concesión, no es una obligación. Porque si usted no se quiere casar, si no quiere vivir soltero, lo puede hacer. Por eso, oígame, el versículo 8 y 9 es otra división. ¿Es para quién? Para los solteros y las viudas. Los solteros y las viudas, quédense como yo, sin mujer. Pero tienen una, ¿cómo se dice eso en el ámbito jurídico? Un atenuante. ¿Cuál es el atenuante del soltero y la viuda para quedarse sin mujer? ¿Que tiene qué? Don de continencia. Si el soltero, la viuda, tiene don de continencia, puede quedarse así. ¿Qué es el don de continencia? Muchos me preguntan, hermano, ¿qué es? Y yo le respondo, si usted no sabe qué es, precisamente es porque no lo tiene. En mi vida he conocido 2 personas que tienen el don de continencia, 2 hombres. No se le van los ojos por donde no tienen que irse. Y el uno tiene casi 50 años, nunca se ha casado ni le ha hecho falta. En cambio hay otros que no tenemos el don de continencia
y se nos van los ojos por donde no tienen que irse. Si usted es de los que pasa la pechugona y se le va el ojo, la piernona, y usted se queda como mirando y usted no tiene don de continencia. En cambio, el hombre que tiene don de continencia, la mujer se le puede insinuar y él, no, quite de ahí, no me interesa. El que tiene el don de continencia, lo sabe. ¿Alguien aquí tiene el don de continencia o no? Virgen hasta los 60, 70 años, mueren vírgenes. ¿Y usted nunca una novia? No, a mí no me interesó. ¿Sí? Como uno de mis héroes favoritos llamados George Washington Carver, no el presidente, no, sino que después de ese presidente a todos los niños les pusieron John Washington. Y George Washington Carver, que es mi héroe después de Jesucristo y de Daniel, ¿sí? La vida de ese hombre, antes de dormir, léansela. Y nunca se casó. Y el hombre decía que entraba al laboratorio y el Espíritu Santo le decía qué hacer, cómo manejar esto, haga esto, cocínelo, macháquelo. Y él decía, es más, hasta el New York Times escribió, los científicos no hablan así, no es posible que este científico hable así, que el Espíritu Santo le guíe en los experimentos. Y fue el primer negro en un colegio, en una universidad, y en graduarse fue el primer negro en tener un laboratorio en Estados Unidos. John Washington Carver. Y nunca se casó, no le interesó. Y usted va a Estados Unidos, hay un buque nuclear a su nombre, hay hospitales a su nombre, hay colegios a su nombre, pero casi nadie lo conoce, porque a los medios no les interesa que usted conozca a John Washington Carver. Nunca se casó. Perdón, hermano, no es John, sino George. George, sí, lo que pasa es que como me mordí la lengua. Téngame paciencia, recuerde. Volviendo al tema, las divisiones de Primera de Corintios. La primera es desde el 3 al 7, ¿sí? La segunda, no, perdón, sí, desde el 3 ¿al qué? Al 7. La segunda del 8 y 9. La primera general, la segunda a los solteros y viudas, la tercera a los que, ¿qué dice ahí? Pero a los que, ¿qué? A los que están unidos en matrimonio, a los que hicieron pacto. ¿Qué dice Pablo? Mando no yo. Ahora va a hablar ¿quién? Jesucristo. La mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, ¿o qué? Reconcíliese con el marido. Y lo mismo al marido, no me abandone a la mujer. Oiga, 2 versículos ¿para quién? Lo mismo de Jesús. Si le da carta de repudio, o sea, se acabó el pacto, se tienen que quedar sin casar. Y como dice aquí, reconcíliese. ¿Me hago entender? Reconcíliese. Ahora, póngale cuidado. Póngale cuidado. Tenemos 2 cristianos. ¿Sí? 2 cristianos que sirven al Señor. Y se separan. Uno enseguida dice, bueno, ¿y por qué se separaron? Se acabó el altar familiar, llegó el odio, el rencor. ¿Qué es más fácil? Reconcíliense. No, pero que... es que tú tienes odio en el corazón. ¿Qué venía Jesús hablando? De la ira, de amar al prójimo. ¿Sí me va a entender? Antes de hablar del adulterio y hablar de la fornicación, hablar del divorcio, Jesús tocó el tema de primero del corazón. Y la gente se separa es por rencor. Punto. Entonces aquí viene el primer problema. ¿Tú ya hiciste pacto o no has hecho pacto? ¿Estás casado delante de Dios o no? ¿O tú eres de los que quieres ir a orar, pero ella quiere ir a rumbear? Entonces présteme atención. Volvamos otra vez a 1 Corintios 7. El versículo 12, ¿qué dice las primeras 4 palabras?
¿Y a los qué? A los demás. Hermana Patricia, ¿qué significa eso? Y a los demás. ¿Se dan cuenta? Ya no está hablando de los que están unidos en matrimonio, ya no está hablando de los solteros y las viudas, está hablando a los demás. Mi hermana Patricia, ¿qué significa a los demás? Bueno, los que no están en estos grupos anteriores, no están casados, no están viudos, no están solteros. Por eso, mire, lea conmigo. Yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene una mujer, no sea creyente. Versículo 13, si una mujer tiene un marido que no sea creyente, ya me está hablando a mí de hogares mixtos. Y un hogar mixto no está en matrimonio. Punto. Si tu mujer, tu marido no ha nacido de nuevo, tú estás durmiendo con un muerto. Punto. Y por eso la palabra dice que cuando venga el Señor estarán dos durmiendo, el uno se va, el otro se queda. Porque nunca nació de nuevo. Y tengo que hacerle esta pregunta a todos ustedes. ¿Las parejas que ustedes tienen ya nacieron de nuevo? Por eso la hermana Patricia lloraba delante del Señor y decía, Señor, haga algo, quiero que lo convierta. Y oró 20 años, ¿cierto, hermana? 20 años orando por un muerto que Dios resucitó. ¿Cómo la vio? Y hoy tienen 48 años. Dentro de unos añitos cumplen los 50. ¿Bodas de plata es? ¿O diamante, de oro? De oro, de oro. Son un ejemplo y la hermana puede decir cómo se hace para que el marido nazca de nuevo. Y cuánto tuvo que aguantar, ¿no? Me imagino. Y no voy a hablar de pormenores porque ya el Señor eso lo borró y ya es nueva criatura. Pero me imagino que tuvo que sufrir mucho. Por eso aquí dice, vea, versículo 12. Si el hermano tiene mujer que no es creyente, ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si la mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera los hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Y aquí viene en el versículo 15 inicia con una palabra que ¿qué? Pero, ¿qué es un pero? ¿Alguien me dice qué es un pero? ¿Qué es un pero? Una excepción. Un condicional. No, una excepción. Pero, todo lo que dije ahorita es cierto, pero vamos a hablar de una excepción. ¿Cuál es? Si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y a mí lo que me llama la atención es que el cristiano tiene una pareja que se la monta, se la monta, se la monta, se la monta, y cuando le dice me voy a ir, el cristiano, ay, no te vayas, no me dejes solito, que me siento solito. ¿Sabe qué? ¿Se va a ir? Sí, bien pueda. Voy a ser libre. Y lo amarran a esa persona que les da mala vida. ¿Cómo la ven ustedes? Y lo deja ahí. Y anda viviendo con un muerto. Y entonces cada vez que va a la iglesia, eso es un problema. Que van a venir los hermanos, mi amor, sí, cuénteme, ¿me da permiso de que los hermanos vengan aquí a la iglesia, a la casa? ¿Qué? Hay una por ahí que yo le digo, ¿es que esa no es su casa o qué? Ay, no, porque es que se pone bravo. Pues, y un día dirigido por el Espíritu Santo le dijo, bájeme a su marido del trono en donde usted lo tiene y siénteme a mí en ese trono.
Eso fue en una vigilia, eso fue en vivo, en directo en esa vigilia. Y lo bajó del trono. Y ahora hace cultos en la casa. La cena del Señor. Y el marido pare la cabeza si quiere y haga lo que quiera. Pero Jesucristo es primero. ¿Quiénes son capaces de hacer eso? ¿Quiénes son capaces de destronar al inconverso y sentar a Jesucristo en un trono? Es el que manda en esta casa. Y se puso bravo. Y nos separamos. Nos separamos. Y es que mire, Pablo, ¿qué está diciéndonos aquí? Si el incrédulo se separa, mire, sepárese, subráyelo por favor. Usted no está llamado, no está llamada a esclavitud. Y estoy hablando oído. Yo tengo discípulos que sus parejas son incrédulos, pero apoyan. No, mejor dicho, ¿qué vamos a hacer eso? Claro, yo pongo esto y ayudan. Y son incrédulos y eso ayuda. Y papá, ¿qué? Tu mujer que va a ir con nosotros a una vigilia toda la noche, hágale que yo la llevo, dígame a qué hora la recojo. Él no tiene ningún problema. Pero es que hay cristianos que sí viven humillados. Y hace unos días, una reunión, y la cristiana se para, llevada por el Espíritu Santo, y empieza a darle una palabra fuerte a una pareja que se rompía. Y en el nombre de y se levanta el marido y le dice, oiga, cállese. Y todos quedaron, cállese. ¿Usted qué está hablando? Usted no es así. Usted está poseído, ok, y la cayó. Ay, Dios mío. Y el Espíritu Santo buscando que la pareja no se separara. A la semana se separaron. Fue piedra de tropezo el inconverso. ¿Usted qué hacía ahí? Ay, pero es que yo lo amo. Ey, tú no estás llamado a esclavitud. Pero hay cristianos que les gusta la esclavitud. Yo sé que es difícil. Y les he contado que conozco una mujer que me dice, David, yo prefiero vivir como esclava aquí en Estados Unidos que devolverme a Santa Marta a lavar baños, a cocinarle allá. Prefiero aguantarme aquí, a mi marido que me trata mal, pero vivo como una reina, lo tengo todo, carro, plata, lo que quiera. Si me separo de él, me manda para Estados Unidos, no tengo plata para abogados y me quedo sin nada, volver a lavar baños allá y a servir en casas de familia. No digo nada, pero aquí Pablo está diciendo que usted no está sujeto a servidumbre. Ahora, mi hermana Patricia, la misma pregunta que le hice al principio, ¿qué piensa usted ahora? ¿La cosa cambia o no cambia? ¿Sí se pueden divorciar y volver a casar o no? No, desde el comienzo yo le dije que no, porque la Biblia lo dice, y eso fue lo que me hizo a mí agarrarme del Señor. Decir, bueno, hay que arreglar esto porque si no se puede acabar. Sí, pero... O si se acaba, me tocaba quedarme sola y yo no quería quedarme sola. Pero nótese que el versículo 10 y 11 habla que los que están en pacto de matrimonio, si están casados y se separan, no se pueden casar. En cambio, los demás no. O sea que si una persona, oído, porque ¿dónde está? ¿Si está aquí la persona o no? Creo que se nos fue la hermana. Aquí hay una hermana de la escuela que el pastor le dijo, usted tiene que separarse del marido que tiene ahorita y devolverse con el que tenía hace 20 años porque firmó papeles. Sí. Y el marido que tiene ahorita fue el marido que hace unos años Dios la llamó con él. Y son cristianos los dos. Y le está diciendo que tiene que dejarlo a él porque tiene que casarse con el de hace 20 años que le ha dado vida de perros. Entonces ella me llama y yo le leo esto. No. Si usted está en matrimonio santo, cristiano delante de Dios, tiene que seguir con esa persona, reconcíliese. Pero si usted vive con un inconverso, usted puede volver a casarse. Eso sí, ¿se casa con quién? Con un matrimonio santo, un hombre que haga pacto. ¿Verdad o no, hermana Patricia? ¿O qué me dice su merced? ¿Cambia la cosa o no?
Sí, señor. Espera, perdón. Claro, yo debo decir que deberíamos tener el corazón de la hermana Patricia, ¿no? Aguantó, siguió y ahí estuvo. Y el Señor hizo su obra. Pero es que Pablo da la salida para personas que el Señor no va a hacer la obra en ellos. ¿Me hago entender? ¿Qué me dice, madre? Lo que la hermana dice claramente, ¿no? Uno, que ella permitió que el Señor la dirigiera, oraba y oraba para que la dirigiera. Segundo, que ella sí entendió, se separa y se queda sola. Entonces dijo no. Y estaba guiada por el Señor, que eso es, o sea, eran una pareja para el Señor. Pero el problema es que cuántos cristianas usted conoce que llegaron a viejitos y que no pueden casarse ni nada, ni tener una pareja, a vivir solos por allá en un ancianato porque tenía que quedarse solo. No. Si esa persona es inconversa, usted puede volver a casarse. Y si es creyente, reconcíliense, no tienen a Jesucristo, arreglen los problemas de rodillas ante el Señor. ¿Me hice entender? ¿Estamos claros o alguien no está de acuerdo? Díganme, por favor. ¿Alguien no está de acuerdo? El meollo del asunto es, si la persona es cristiana y usted está casado y se separan, tienen que seguir separados y reconciliarse si quieren, pero no pueden casarse otra vez. Pero si usted está viviendo con un inconverso y le da mala vida, sepárese y cásese bien casado. ¿Sí o no, hermana Patricia? ¿Qué me dice usted? Sí, señor, está muy claro en 1 Corintios 7. Y es que cuadra con Mateo, que Mateo dice, dele carta de divorcio. Entonces imagínese que usted llega ante el juez, ¿no? Señor juez, que vengo a divorciarse. ¿Y el juez qué le va a pedir? El acta de matrimonio. Usted le dice, no tenemos. ¿Y el juez qué le va a decir? Yo no le voy a dar divorcio, usted no tiene nada aquí. Es que los pastores no han entendido que la carta de repudio no es para los que viven en concubinato, es para los que tienen el matrimonio legalizado. No se puede volver a casar. Si estás casado delante de Dios, no te puede volver a casar. Devuélvete con tu mujer. Hermana Alicia levantó la mano. Sí, hermano, yo conozco un caso de una pareja que ambos eran cristianos, ¿verdad? Y bueno, ellos oraron y usted sabe a veces que se apoyan tanto en los pastores, no lo que el pastor diga si él es mi pareja o no es mi pareja. En fin, ellos hicieron eso. Y el pastor en ese tiempo les dijo que sí, que se casaran, que ella era la esposa de él y viceversa. Bueno, se casaron. Y hoy día, al poco tiempo, el muchacho le fue infiel a ella. O sea, él se fue enfriando, se fue apartando hasta que ya se apartó totalmente del evangelio y le fue infiel a ella. Y ella es una muchacha joven. Y entonces, o sea, me da cosita en ese caso, porque es que ella ha intentado todo de reconciliarse con él, pero él no quiere. Él anda en su vagabundería. Ahí, bueno, iba a despedirme y no quería tocar ese tema, pero ya que usted lo tocó, le hago una sola pregunta. ¿Ese muchacho sí era cristiano? Pues por lo que aparentaba mi hermano, porque yo lo conocí y eso, mejor dicho, andaba en toda. Ajá. Era el primero, era de los jóvenes, era el presidente de jóvenes, eso lo mandaban a predicar por fuera, mejor dicho, él era como uno de la mano derecha de los pastores. Y cuando sucedió eso, que él se descarrió, fue bastante sorprendente para los que lo conocimos. Entonces, por eso Juan dice, en 1 de Juan capítulo 3, dice, porque el que es nacido de Dios no peca, porque el Espíritu Santo no lo deja pecar.
Y ese muchacho nunca fue nacido de Dios, por eso cayó en adulterio. Nunca fue cristiano. Él vivía una religión. Pero si él fuera realmente un cristiano, hubiese luchado y nunca hubiese sido infiel. Por eso es que recuerden que pecado es violar la ley. Y la ley dice, no adulterarás. ¿Me hice entender? Entonces, aquí es donde yo le digo, ustedes pueden haberse casado por la iglesia y lo que sea, pero Dios a ustedes no lo juntó. Se juntaron ustedes sin pedirle permiso a Dios. ¿Sí? Son casos excepcionales. Usted no puede obligar a una persona. ¿Qué dice Mateo 5? Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Cuál? Si la pareja está en adulterio. Bueno, en fornicación. Y fornicación es que cogió lo precioso y se lo dio a otro. Y él le valió nada el hogar, el matrimonio de la chica. También violó el pacto. Pero aquí dice, pues yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser de fornicación, si fornicó, vuélvase a casar. O sea, es que la gente no lee bien el texto. La gente quita ese pedazo, a no ser por caso de fornicación, entonces la gente lee así. Yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y se comen esta parte. ¿Sí? Pero si esa persona adulteró, ya el pacto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Todo fue violado. ¿Ya me hago entender? Y usted no tiene, y usted sabe cuántas cristianas conozco yo que dicen que tienen que aguantarse el amante de la mujer porque como están casadas con el marido. Entonces es que el matrimonio son relaciones entre dos. Pero cuando es de caso así ya no es una relación entre dos, le han hecho una relación entre tres. Y tienen que soportar una relación entre tres. Y yo entiendo, para el Señor no es admisible, y para la higiene y la salud social tampoco. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, que este tema es delicado, hay que saberlo manejar. Por eso les recomiendo que antes de casarse, en lugar de llevársela a la cama, dígale vamos de rodillas. En lugar de llevársela de paseo, llévasela a un ayuno de 3 días. En lugar de llevársela a bailar a una discoteca toda la noche, llévesela a una vigilia y échele un ojito a esa persona con que usted se va a casar, si camina con Dios y teme a Dios. Porque es que el matrimonio pasa más de rodillas que acostados teniendo relaciones sexuales, ¿oyeron? Los matrimonios de Dios se cimentan en las rodillas al lado de la cama, orando todos los días por la familia, por los hijos y para no caer en tentación. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga, nos vemos pronto, hasta el lunes. Terminamos hoy. ¿Hasta qué? No me